Somos LPI, organización sin fines de lucro, que promueve la investigación de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios y ayúdenos a mejorar la calidad de vida de las sociedades. SAP Crystal Report Extended Interchange. Configuración de parámetros. Los parámetros permiten definir la manera como los objetos de datos dentro de la plataforma de Crystal van a ser administrados y visualizados. Igualmente, los parámetros permiten definir de qué manera las interfaces o ventanas de diseño y administración van a operar. Para esta sesión vamos a trabajar con este informe, reporte de opciones de configuración. En Crystal Reports existen dos grandes categorías de parámetros que las podemos encontrar en el menú de archivos. Los parámetros referidos al proceso de reportes y los parámetros que están referidos a la plataforma en general. Estos parámetros a su vez vienen categorizados en 7 grupos. Los parámetros para la plataforma en general, los parámetros referidos al manejo de las bases de datos, de las tablas y los campos, los parámetros referidos al motor o a la interfase para la construcción de campos de fórmulas, los parámetros nuevamente para los procesos de reportes, los parámetros de configuración de los campos o de los distintos tipos de campos que se manejan en Crystal Report. Como sabemos, en Crystal Report existen 7 categorías de campos que pueden ser administrados o manejados: los de caracteres, números, moneda, fecha, hora, fecha y hora, y de tipo booleano. Después tenemos los parámetros referidos a los tipos de letra, los parámetros para revisión de procesos internos, como por ejemplo la verificación de la sintaxis en el momento de que se construye un campo de fórmula o un campo basado en código SQL. Y finalmente los parámetros referidos a la plataforma o al estándar HTML para convertir nuestros informes analíticos bajo ese estándar. Vamos a empezar viendo la primera categoría, los parámetros de layout. Para esto aquí tenemos que empezar a reconocer los distintos elementos de la plataforma que pueden estar sujetos a parametrización. Un momento, vamos a ir al área de diseño de este reporte y acá podemos identificar, por ejemplo, en la parte superior lo que se conoce como el nombre de regla, tanto para la parte horizontal como para la parte vertical. Estos pequeños triángulos y líneas verticales vienen a ser las líneas guías. Así también hay líneas guías horizontales, como las que figuran aquí. Después, otro elemento que va a ser configurado son las rejillas. Estos puntos pequeños que forman cuadrantes o cuadrados, ¿no?, vienen a ser las rejillas. También tenemos los campos, estos campos que están aquí con el nombre correspondiente al nombre de la base de datos, y arriba de estos están las etiquetas de los campos que referencian al mismo, ¿no? También tenemos la posibilidad que en el momento que nosotros nos ubicamos con el cursor sobre el campo aparece una ventana de información que nos da información sobre la tabla de proveniencia del campo, el tipo de campo y el nombre del campo. En la parte izquierda vertical podemos ver el nombre de cada una de las secciones que van conformando el informe analítico. Por ejemplo, la cabecera del reporte, la cabecera de la página, la cabecera del grupo 1, la cabecera del grupo 2, el área de detalles, etcétera. Como pueden ver, acá el nombre de las secciones tiene un formato completo, a diferencia de el formato corto, en donde solamente se van a considerar las iniciales, como vamos a ver ahora en la ventana de parámetros. Entonces, regresando a la ventana de parametrización,
para el grupo de layouts, nosotros podemos ver que le podemos indicar al sistema de que queremos ver las reglas en el área de diseño, las líneas guías, como hemos mencionado, las rejillas, las queremos desaparecer. Las tooltips son la información de ayuda en el momento que nos situamos en cada uno de los campos. Queremos activar los nombres cortos en para cada una de las secciones. En lugar de que aparezcan los nombres largos, lo queremos ver como nombres cortos. Y este es un caso particular para el caso de que tengamos que ocultar secciones. Le podemos indicar al sistema que la muestre o no la muestre. Similar, de la misma manera, los parámetros se van a comportar en el área de previsualización del reporte. Si nosotros quitamos esos controles, podremos ver el cambio sustantivo aquí, donde ya nos damos cuenta que no aparece ni las reglas, ni las líneas de guía, ni las rejillas. Si nos situamos en cada campo, ya no aparece la información de ayuda interactiva que nos da información sobre las tablas, el nombre del campo o la naturaleza del campo. Tenemos aquí que los nombres de las secciones ya no están en el formato largo, sino en el formato corto y demás. Esto es lo que nos permite estas opciones de configuración para el área de diseño. Como lo decía, para el área de previsualización es muy similar, ¿no? Es muy similar, y nosotros lo podemos ver aquí en el momento que le hagamos el preview. Entonces, asimismo, otros parámetros permiten configurar el tamaño, por ejemplo, el espaciamiento entre los puntos de la rejilla. Podemos hacerlo más cortos. Las escalas, estas escalas que figuran aquí sobre la barra de estado, en la parte inferior, nosotros podemos indicarle al sistema de que queremos visualizar la salida del preview en escala del 100%, o podemos ajustarla al ancho de la pantalla, o queremos que el reporte salga a página entera. Queremos que aparezcan igualmente, que aparezcan o no aparezcan los grupos, el árbol de grupos, estos que están aquí a la izquierda en el área vertical. Esto se llama árbol de grupos. Podemos querer que desaparezcan, o podemos hacer que aparezcan. Si lo hacemos así, podemos, en esta sección podemos ver, fíjense cómo los puntos dentro de la rejilla se han aumentado. Podemos ver también cómo se está mostrando ahora el informe, ¿no? Finalmente, el último grupo dentro de esa sección es el referido al manejo de las opciones de campo. Nosotros podemos, si queremos, hacer que aparezcan en el área de diseño los nombres de los campos según son leídos de las tablas, o si no queremos que aparezca eso, le quitamos el control. Podemos también querer insertar, en el momento de incorporar un campo a nuestro diseño de informe analítico, que aparezca también la etiqueta del campo que está siendo utilizado. Podemos querer insertarla o no insertarla. Igualmente para el nombre de los eventuales grupos que podamos construir. Veamos cómo trabaja. Hemos quitado todos los controles para estas tres categorías de parámetros. Por ejemplo, en el área de diseño lo podemos ver que ya los campos no aparecen con el nombre con el cual provienen o son leídos de las tablas. Simplemente aparecen para los campos de tipo carácter XXX y para los campos de tipo numérico 555. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, un nuevo campo dentro de nuestro informe,
si queremos utilizar, por ejemplo, este campo, incorporarlo a nuestro informe, lo llevamos y como podemos ver, ya la etiqueta del campo no aparece en el momento de que este es incorporado. Esto debido a que le hemos quitado el control respectivo. Igualmente para los grupos, si nosotros vamos a crear un nuevo grupo, previamente vamos a eliminar este de aquí. Con el administrador o experto de grupo, esto se va a ver después, vamos a crear un nuevo grupo. Vamos a incorporar la ciudad como subgrupo dentro de la región. Si nos fijamos aquí, el grupo se está creando, pero no se está incorporando el nombre del grupo, o sea, de la ciudad que está siendo creado. Esto es debido a que los parámetros aquí han sido eliminados. Si yo los incorporo, pues evidentemente esto va a cambiar. En el momento que yo incorpore un nuevo campo, la etiqueta del campo va a unirse al informe de diseño. Y en el momento que creo un nuevo grupo, aquí el nombre del grupo va a ser incorporado. ¿Cómo se ve? Vamos a ver la siguiente categoría de parámetros que pueden ser configurados, los referidos a los parámetros de las bases de datos. Acá hay tres grupos de parámetros: los referidos al manejo de las tablas y campos, los referidos a lo que es el administrador, es decir, la pantalla o interfase que permite el manejo de la conectividad de la plataforma con las distintas bases de datos, y opciones avanzadas. Veamos, vamos a trabajar con esta ventana de apoyo. Aquí podemos ver esa misma ventana de parámetros que hemos visto hace un momento, y vamos a trabajar conjuntamente con el administrador de conectividad, que lo podemos ubicar aquí en este icono de experto de base de datos, que es el que me permite abrir una ventana en donde yo puedo ir configurando mis distintas conexiones a las bases de datos fuentes con los que yo puedo trabajar mis informes analíticos. Ahora, en el primer grupo de los parámetros de base de datos están las tablas y campos. Acá nosotros podemos configurar, si es que quisiéramos ver el nombre de las tablas y campos, las descripciones de las mismas, o ambas en conjunto en el momento que trabajamos nuestras conexiones. Como lo podemos ver aquí, podemos indicar si es que queremos que el ordenamiento con el que estamos trabajando las tablas, o en todo caso los campos, tenga un orden alfabético, ascendente o descendente. Igual, en el momento de la configuración podemos indicarle que cuando abramos una conexión con una fuente de datos orígenes, podamos visualizar no solamente las tablas, sino también las vistas y los procedimientos almacenados. Pudiéramos también especificar que queremos ver las tablas del sistema o los sinónimos. En este caso particular estamos trabajando solamente con las tablas, las vistas y los procedimientos almacenados. Como podemos ver aquí, cuando nos conectamos a nuestro sistema de Access de Extreme, podemos ver justamente esas tres categorías de entidades: las tablas, las vistas y los procedimientos almacenados con los que podemos trabajar. También podemos utilizar lo que llamamos los wildcards para poder seleccionar un grupo de tablas. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos, si quisiéramos trabajar aquí con todas las tablas, procedimientos almacenados o vistas que empiecen con la letra S, podríamos utilizar el wildcard porcentaje y la letra S. ¿Cómo se ve?
Una vez hecho esto, nosotros cuando accesamos a una nueva tabla, o cuando accesamos, por ejemplo, a una base de datos, solamente vamos a ver las tablas, los procedimientos almacenados, las vistas, únicamente que comiencen con la letra S. Vamos a hacer una conexión también para que veamos ese efecto sobre nuestros sistemas en SQL, nuestras bases de datos de SQL. Por ejemplo, si nos conectamos a nuestra base de datos de AdventureWorks en sistema, lo que va a hacer es ubicar únicamente las tablas, procedimientos almacenados o vistas que empiecen con la letra S, como podemos ver en la pantalla. Para eso es el uso de los wildcard. Finalmente tenemos un conjunto de parámetros referidos a opciones avanzadas de manejo del base de datos, como por manejo de índices, sensibilidad para mayúsculas en el acceso a los datos del servidor, manejo de campos únicos en el momento de los browsing y demás. El siguiente grupo de parámetros es el de aquellos que están referidos al motor de construcción de campos de fórmula. ¿Qué cosa es una fórmula? Una fórmula es una nueva entidad de datos que se construye a partir de los campos de las tablas a las cuales hemos accesado, a las que se les aplica una serie de subrutinas internas denominadas funciones y operadores para combinarlas o integrarlas y construir a su vez nuevas entidades de datos. Nosotros vamos a trabajar para este ejercicio con este reporte. Este reporte, como podemos ver, tiene una serie de fórmulas. Aquí en el explorador de campos podemos ver en la carpeta de campos de fórmula las distintas fórmulas que han sido construidas. Vamos a abrir o editar una de esas fórmulas, como por ejemplo esta de aquí con la que vamos a trabajar. Podemos ver la interfase para la elaboración de fórmulas, en donde tenemos en la parte superior, entre otras cosas, los campos del reporte, es decir, los campos que están interviniendo en el reporte. Más abajo tenemos los campos de las tablas a las que nos hemos conectado, la tabla de clientes y la tabla de órdenes. Y tenemos las rutinas o funciones, estas librerías de procedimientos internos que están almacenadas, cargadas en el sistema y de las que podemos disponer. Hay una gran variedad de rutinas o funciones, como funciones matemáticas, financieras, de agregación, de manejo de caracteres, de manejo de fechas y horas, de rangos de fechas, de matrices, etcétera. Y también lo que llamamos operadores, que permiten la integración de las entidades anteriormente mencionadas, bien sean de los campos de las tablas, de los campos del reporte o de las funciones. Nosotros podemos acá abajo ver en la parte inferior el área de diseño de la fórmula. En este caso en verde se encuentran los comentarios, en azul están las funciones, en negro está la definición de los campos, y así todo bajo una sintaxis que puede depender del motor de programación, que en este caso son dos, el lenguaje de programación propio de Crystal o el lenguaje de programación en BASIC. Nosotros podemos utilizar cualquiera de los dos según nuestros conocimientos. En este aspecto, los parámetros de este grupo permiten
la configuración de, digamos, de los caracteres, el tipo de letra, el tamaño, la configuración de los distintos elementos de la fórmula o del diseño de la fórmula, como por ejemplo los comentarios que había mencionado, las palabras claves, los textos, la selección de textos, también definir cuál va a ser el motor por default con el que se va a trabajar las fórmulas, etcétera. A continuación vamos a ver la categoría de parámetros referidas al proceso, a los procesos de reportes y a todos los elementos asociados en este reporte. Por ejemplo, tenemos acá tres subcategorías: los parámetros de los reportes que van a ser administrados a través del servidor de Business Objects, que es el que administra los distintos las distintas entidades de reportes, no solamente que provienen de Crystal, sino de otras plataformas. Acá nosotros podemos configurar si es que los reportes dentro del servidor de Business Objects van a ser actualizados en el momento en que son abiertos, y si sus propiedades también van a estar actualizadas en el momento de que estos son almacenados o grabados. En el momento también de la lectura de los datos, podemos indicarle que vamos a convertir los valores nulos de la base de datos o otros valores a los valores por default de ceros o blancos según esté configurado el sistema. Podemos ordenar los datos siempre, podemos indicarle al sistema que debemos ordenar siempre los datos de acuerdo a la configuración interna del reporte o no. Podemos indicarle al sistema si es que vamos a, en el momento de grabar el reporte, vamos a también grabar los datos que han sido visualizados por última vez en el informe a través de la función de preview. Podemos indicarle, entre otras cosas, si queremos dejar de lado los datos que han sido almacenados en la opción previa en el momento que se abre un informe, si vamos a no visualizar el reporte cuando no tengamos datos o registros seleccionados, si vamos a grabar automáticamente los reportes después de una cantidad de tiempo inactivo del informe, y una serie de parámetros relacionados. El siguiente grupo de parámetros está referido al manejo de los campos en Crystal Report. Como sabemos, en Crystal Report se pueden manejar 7 tipos de campos diversos: los de tira o carácter, los numéricos, los monetarios, los de fecha, los de hora, los de fecha y hora y los lógicos o booleanos. En todos los casos podemos definir parámetros que siempre estén relacionados a configuración general y a la conexión, en este caso la conexión de el campo, sea numérico, monetario, fecha, etcétera, a elementos externos fuera de la plataforma de Crystal Report, como por ejemplo conectarlo a una dirección de correo electrónico para el envío de un mensaje, conectarlo a una página web, conectar el objeto de datos a una página web o conectar el objeto de datos a un determinado archivo que se encuentre en nuestro servidor. Veamos cómo se configuran estos parámetros, que son bastante similares. Como ven, siempre hay parámetros referidos a aspectos generales, a conexión con entidades externas y a lo que nosotros también llamamos parámetros para la visualización del entorno del objeto de datos, como por ejemplo los bordes, los estilos de líneas para los bordes, tanto izquierda, derecha, arriba, abajo, para definir los distintos tipos de bordes que va a tener el campo, ¿no? Para ver si es que, fíjense abajo cómo se visualiza al final una vez hecha la configuración, si es que va a tener una sombra, si es que va a tener un fondo o no va a tener un fondo, en el caso que tuviera
qué tipo de color va a tener este fondo, etcétera, ¿no? Como podemos ver aquí. Y en lo que es los parámetros generales, vamos a trabajar con un conjunto de parámetros que en este momento los vamos a visualizar rápidamente, ¿no? En estos parámetros generales aquí hay ciertas particularidades que quisiéramos exponer. Por ejemplo, si activamos el parámetro de solo lectura y de bloqueo de posición y tamaño, nosotros veremos que para los campos que vamos a trabajar en nuestro informe analítico, ¿no? Para los nuevos campos que vamos a trabajar en nuestro informe analítico, por ejemplo el cargo o el título del contacto, que lo podemos ver en el área de previsualización aquí, este de aquí. Nosotros no vamos a poder el campo movilizarlo, no vamos a poder desplazarlo porque está bloqueado, porque digamos hemos bloqueado la posición y el tamaño. Tampoco vamos a poder modificar su altura o su ancho, tampoco vamos a poder modificar debido a que hemos activado el parámetro de read only, que es de solo lectura. Tampoco vamos a poder modificar, como ven, si nos situamos en el campo, no vamos a poder modificar el tipo de letra, el tamaño, si es negrita, itálica, etcétera, porque está bloqueado esos parámetros. Como podemos visualizarlo aquí. Otro de los parámetros interesantes es el de supresión, o en todo caso supresión si el contenido de campo se repite. En estos casos, por ejemplo, cuando se dan de que ciertos registros o ciertos campos se repiten en valor, ¿no? Y solo queremos que se muestre el primero, entonces utilizamos esa opción. Podemos ver el efecto que tiene ese parámetro ahora cuando nosotros tenemos activo ese parámetro de suprimir si hay duplicado. Ahora al visualizarlo con el preview podemos darnos cuenta que solamente se va a imprimir la primera vez el contenido del registro y posteriormente las repeticiones van a quedar en blanco, como se puede ver. Otro de los parámetros también que podrían resultar útiles o interesantes es el de rotación. Si quisiéramos que en algún caso, ¿no?, el contenido de un campo rebalsa su ancho y queremos que digamos la parte que no ha podido ser impresa continúe en las líneas inferiores, podemos indicarle al sistema con esta opción de count group, indicarle el número de líneas en las que se puede continuar escribiendo la parte que no ha entrado en las líneas o en el ancho inicial, ¿no? De esta manera, acá le estamos indicando que puede escribir en la siguiente línea durante 2 líneas seguidas la parte que no ha sido impresa o que no ha sido visualizada. Vamos a verlo a través de un campo un poco más amplio, con mayor contenido, como por ejemplo la dirección. Aquí, fíjense, nosotros en el caso de que el ancho del campo sea mucho más angosto, lo que va a hacer el sistema es que esa parte que no ha sido impresa la va a colocar en la siguiente línea debido a la configuración del parámetro CanGrow que hemos colocado aquí. También podemos hacer que los campos roten un determinado ángulo de modo que puedan ser visualizados, por ejemplo, como se observa aquí, por ejemplo, con el campo de la región que estamos viendo.
La siguiente categoría de parámetros es la referida a las letras. Ahora, las letras pueden ser configuradas a nivel de distintas categorías de objetos, como por ejemplo los campos, que pueden ser, como hemos dicho, numérico, carácter, de fecha, de hora, etcétera. Los campos de tipo agregados, las agregaciones pueden ser diversas, como por ejemplo sumatorias, medias, desviaciones, etcétera. Los campos de grupos o los campos referidos a las etiquetas o los encabezamientos o detalles de grupos, los campos de objetos de texto, los campos de títulos de las secciones o del informe, y los campos de mapas, ¿no? o de gráficos. En todos los casos nosotros podemos configurar para cada una de esas categorías el tipo de letra, el estilo, el tamaño, el color, si está subrayado o si está marcado, etcétera, en todos los casos para esas distintas categorías, como lo vemos en la pantalla, ¿no? El siguiente grupo de parámetros es el de el proceso de verificación de dependencias, que tiene que ver con procesos internos que se efectúan en la plataforma en el manejo de los objetos de datos, como por ejemplo la verificación y compilación de las fórmulas, de los campos de fórmula, la verificación y comprobación de los campos de expresiones de SQL, igual para la verificación o compilación de los campos de funciones de cliente, la validación de las direcciones URL que están asociadas a los campos de datos, la verificación de la base de datos, y digamos procesos de ese tipo. Finalmente tenemos los parámetros que están referidos a las interfaces que me van a permitir trasladar mi informe analítico a mi estándar HTML, como por ejemplo el nombre del servidor web, el directorio virtual, el nombre de la página de visualización, y etcétera. Con más detalles se verá esta parte en el curso avanzado o posteriormente, porque esto no es el objeto o el alcance del presente curso.